procederé con la explicación de la maniobra para la apertura de la vía aérea. Comenzaré con la maniobra frente-mentón. Es una maniobra sencilla que se utiliza en personas inconscientes para que en el momento que la mandíbula se relaje, la lengua no se desplace hacia atrás, obstruyendo la vía aérea. Los pasos para esta maniobra son los siguientes. Ubicar al paciente en posición supino. Luego, con una mano, desplazar la frente hacia atrás. Al mismo tiempo, con la otra mano, usando los dedos, desplazaremos el mentón hacia arriba y adelante. Es necesario acercar el oído a la boca del paciente para asegurar que tras el uso de esta maniobra, el paciente ya esté ventilando. Indicaciones para la maniobra frente-mentón. Es el tratamiento en el caso de sospecha de obstrucción de las vías aéreas en pacientes obnubilados o que no responden. También es el tratamiento para la emergencia inicial, para el apnea o el paro respiratorio inminente. Existe una mejor permeabilidad de las vías aéreas durante la ventilación BVM, o en este caso bolsa, válvula, máscara, o durante la respiración espontánea. Por último, debe existir la confirmación de la apnea. Contraindicaciones de esta maniobra. Puede existir, o mejor dicho, hay un tipo de lesión, en este caso la lesión de la columna cervical, que puede ser probable o que puede estar confirmada. En el caso de que se presente la lesión de la columna cervical, no se debe inclinar la cabeza ni mover el cuello del paciente, pero asegurarnos la apertura de las vías aéreas y la ventilación del paciente es una prioridad aún mayor. Por último, debemos mencionar que en el caso de que se sospeche la presencia de la lesión de la columna cervical, es necesario y recomendable usar la maniobra de la tracción de la mandíbula o empuje de la mandíbula. Maniobra en la que el cuello mantiene una posición neutral en comparación a esta maniobra en la que debemos inclinar o desplazar la cabeza hacia atrás o la frente hacia atrás y usar el desplazamiento del mentón. Precauciones para esta maniobra. No se deben comprimir las partes blandas, piel, tejido subcutáneo, etc., sobre todo en los niños. Y es recomendable que esta maniobra sea utilizada por todo el personal lego o no profesional en todos los casos de apertura de la vía aérea. Siguiente maniobra, tracción mandibular o elevación de la mandíbula. En esta maniobra se desplaza la mandíbula hacia adelante. Esta maniobra es necesaria usarla en los pacientes que presenten lesión de la columna cervical. Pasos para esta maniobra. Ubicaremos al paciente en posición de RCP o reanimación cardiopulmonar. Nos situaremos junto a su cabeza. Posterior a eso, aflojaremos las prendas que aprieten el cuello. Luego, fijaremos la cabeza del paciente ubicando la mano o una mano en la frente para evitar desplazamientos del cuello. Posterior a eso usaremos los dedos de la otra mano, en este caso el índice y el pulgar, para formar un tipo de gancho para tirar hacia adelante la mandíbula. Indicaciones para esta maniobra. Debemos saber que en el caso de que no se abra adecuadamente la vía aérea tras usar la tracción de mandíbula o la maniobra de tracción de mandíbula, es necesario usar cuidadosamente la maniobra frente-mentón. ¿Por qué menciono esto? Porque no importa las circunstancias que se presenten, es una obligación o una prioridad grande y mayor asegurar la permeabilidad de la vía aérea del paciente. Contraindicaciones. Si bien es cierto que está contraindicado que no se debe inclinar la cabeza ni mover el cuello en los pacientes que presenten lesión de columna cervical, debemos recordar que es necesario y es una total prioridad asegurar que el paciente esté ventilando, es decir, que tenga permeable la vía aérea. Precauciones para esta maniobra. Es recomendable que esta maniobra sea utilizada o sea aplicada por el personal capacitado, antes que por un personal lego o no profesional. Esto lo menciono para que se evite el empeoramiento del estado de salud de la víctima o del paciente. Es por esto que en este caso aplicamos el principio de los primeros auxilios denominado primum non nocere, o mejor dicho, primero no hacer daño. Siguiente maniobra, subluxación mandibular. Al igual que en la maniobra de la tracción mandibular, desplazaremos la mandíbula hacia adelante. Esta maniobra debe ser utilizada en los pacientes que presenten lesión de columna cervical. Pasos para realizar esta maniobra. Ubicaremos al paciente en posición de reanimación cardiopulmonar. Luego nos situaremos junto a su cabeza. Ubicamos nuestras manos en ambos lados de la mandíbula. En este caso ubicaremos los 2 pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando, o en este caso también sobre los arcos mandibulares. Y el siguiente paso es realizar la tracción de la mandíbula hacia adelante y hacia arriba, intentando subluxar la articulación mandibular. Indicaciones para esta maniobra. Si no se abre adecuadamente la vía aérea,
extenderemos lentamente la cabeza hacia atrás o la desplazaremos hacia atrás hasta la apertura de la vía aérea. Contraindicaciones para esta maniobra. Al igual que en las maniobras anteriores, debemos tener el conocimiento de que está contraindicado mover la cabeza o inclinar la cabeza y mover el cuello en los pacientes que presenten lesión de columna cervical. Esto para evitar el empeoramiento del estado de salud del paciente. Precauciones. Esta maniobra debe ser utilizada solamente por el personal completamente entrenado o capacitado. Y como mencioné anteriormente, si no se produce la apertura de la vía aérea, utilizaremos la maniobra frente-mentón hasta la apertura de la misma. Siguiente maniobra, triple maniobra modificada. Esta es una maniobra de permeabilización de la vía aérea antaño recomendada, pero que se ha mostrado como lesiva en trabajos recientes para traumatizados. ¿Por qué? Porque puede provocar casos de isquemia en los pacientes que presenten una médula espinal cervical previamente lesionada. Por esto en la actualidad se desaconseja su empleo. Pasos para realizar esta maniobra. Primero ubicaremos al paciente en posición de RCP, luego nos situaremos junto a su cabeza. Aflojaremos todas las prendas que aprieten el cuello. Luego ubicaremos ambas manos sobre cada una de las 3 ramas ascendentes de la mandíbula, traccionándolas hacia arriba y desplazando la mandíbula hacia adelante. Como parte de las indicaciones es necesario mencionar que si se va a realizar boca a boca, es necesario tapar las ventanas de las narices comprimiendo su mejilla. Y también que si se cierra la boca, se puede realizar la tracción del labio inferior hacia abajo con ambos pulgares. Contraindicación. Se puede presentar casos de isquemia en los pacientes que presentan una médula espinal cervical previamente lesionada. Y como parte de las precauciones es necesario mencionar que en la actualidad se desaconseja su empleo debido a los casos de isquemia que pueden ser provocados por la utilización de esta triple maniobra modificada.